Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El propósito de la creación de este material es para eh, poder dar continuidad a nuestro proceso académico, a nuestros compromisos académicos. No sin antes pues desearles a todos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, que no haya sucedido nada que lamentar a raíz pues, de este sismo que realmente nos sorprendió a todos, que pues todavía estamos viviendo las secuelas tanto psicológicas como materiales. Entonces pues nada muchachos, darles el saludo, desearles que todo se encuentre muy bien para ustedes y sus familias. Y pues nada muchachos, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que le pone uno la vida, pues siempre mantener la cabeza en alto y pues intentar seguir cumpliendo nuestras obligaciones con todo el profesionalismo posible. Bueno muchachos, entonces el objetivo de este material, como les comentaba, es poder continuar, no atrasarnos en nuestro proceso académico, que ustedes tengan la conexión con su formación. Este material va a ser manejado de forma asincrónica, quiere decir que ustedes en el transcurso de la semana y la próxima semana, hasta el próximo jueves, pues van a poder revisar este material a fondo. Pueden pausarlo, devolverlo, consultar también el material anexo que les voy a enviar junto a este video para que desarrollen un taller de contextualización de esto que vamos a ver hoy. Ese taller va a ser contestado de manera individual por cada aprendiz y debe ser entregado a mano, escrito a mano en sus notas de clase, en sus cuadernos de notas de clase. Debe ser escrito a mano cada uno para asegurarnos pues que el contenido fue transferido de la mejor manera y apropiado pues de la mejor manera. Entonces pues vamos a empezar. Como les mencionaba la clase pasada, estamos viendo la competencia, que es procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y metodología estadística, y estamos viendo el resultado de aprendizaje 1, que corresponde a interpretar las necesidades y tipos de información e investigación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente? Pues como lo vimos en la actividad de reflexión inicial, todo lo que tiene que ver con el concepto de datos, de información, de sistemas de información, lo que tiene que ver con el tema de la investigación científica, lo que tiene que ver con las áreas de aplicación de esa investigación, desde la parte del saber hacer, del desempeño. Tendremos la capacidad de identificar la población objetivo de la investigación y clasificar la información de la organización. Y al final de este material, pues que lo vamos a estar finalizando la próxima semana, pues hoy vamos a iniciarlo, lo vamos a finalizar la próxima semana, pues vamos a hacer un taller de aplicación que va a constituir el instrumento de evaluación de la competencia. Entonces tener presente que lo que van a hacer de la actividad de apropiación, una vez finalicen de ver este video, no es el taller de aplicación, sino simplemente un cuestionario que yo les voy a enviar, un pequeño instrumento para tener presente que si hayan que tengan presente los conceptos que vamos a adelantar el día de hoy, pero hoy no vamos a hacer el taller de aplicación, eso lo terminamos la próxima semana. Entonces, desde la parte de el saber, los conocimientos del saber, entonces
hablábamos la clase pasada de lo que era un dato, ¿cierto? Entonces, que el dato lo reconocíamos o discutíamos que es simplemente puede ser un número, una palabra, puede ser un código, puede ser los dos, alfanumérico, números y palabras, números y letras, pero que de manera aislada, ¿cierto? O sea, simplemente el observarlo, pues no nos dicen mucho, no nos dice mucho, por tanto, si es ausente de significado es un dato, porque pues no nos da un contexto, ¿sí? Entonces, por sí solo el dato no significa nada, ¿sí? Entonces, pero este es el insumo principal para lo que vamos a denominar información, ¿cierto? Entonces, a mí me dan el número 35, pues yo digo, bueno, estoy viendo, estoy observando esa unidad mínima de representación, pero ¿qué es? ¿Es una edad? ¿Es el número de folios que yo tengo en un documento? ¿Es temperatura? ¿Cierto? Entonces, solamente con el dato, pues no sabemos el contexto, por tanto no tenemos información. Para nosotros poder tener, digamos, convertir ese dato en algo que vamos a llamar información, pues primero tenemos que tener el contexto, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen 120, pues veo el número, pero si a mí me dicen 120 expedientes que fueron transferidos al archivo central en el segundo trimestre, ahí ya me están dando el concepto, el contexto. Me están dando el significado de ese dato. Por tanto, yo ya poseo una información y al poseer información, pues se va a desencadenar dos elementos que son la generación del conocimiento y que no es más sino cómo interpretamos eso y qué nos deja esa información, o sea, qué podemos aprender de esa información. Entonces, de esa información de 120 expedientes fueron transferidos al archivo central, pues el conocimiento es que me puede quedar, un ejemplo del conocimiento es que las transferencias aumentan en los trimestres de cierre presupuestal. Entonces, si yo empiezo a comparar distintos informaciones de los expedientes en los trimestres, pues yo ya puedo comparar y puedo entender que en este caso, en un ejemplo, vamos a suponer que esas transferencias, ese número de expedientes transferidos aumenta a los cierres de trimestre. Ahora bien, la sabiduría, que es la siguiente fase del conocimiento, o sea, en conocimiento yo ya aprendí algo, pero la sabiduría es entonces qué vamos a hacer con ese conocimiento, ¿cierto? O sea, cómo lo vamos a aplicar para que nos sirva, bien sea para mejorar un problema, para poder contestar una pregunta o simplemente para poder crecer nuestro acervo de conocimiento sobre una materia. Entonces, cuando ya pasamos de ese conocimiento, decir que las transferencias aumentaron en los trimestres de cierre, a sabiduría, pues podemos decir que debemos reforzar el equipo de archivo antes de cada cierre, porque yo ya conozco, ¿cierto?, de antemano, de acuerdo a la información que recibí, información que inicialmente era un dato, que esas transferencias aumentan a los cierres. Entonces la sabiduría es decir, bueno, voy a aplicar, yo ya tengo el conocimiento de que esto sucede, pues voy a reforzar el equipo de cierre para que no haya contingencias con el tema de la gestión documental, ¿cierto? Entonces a esto se le denomina la cadena DIKW,
que es, digamos, un acrónimo en inglés, que es el data, en inglés, que es dato, I, que significa information, K, que sería knowledge, y la W sería wisdom en inglés, ¿cierto? Ustedes son los acrónimos en inglés de dato, información, conocimiento y sabiduría. Es decir, esa cadena DI, KW, es la que vamos a procurar establecer, ¿cierto? La que vamos a procurar establecer, digamos, en nuestros procesos de la competencia. Cuando nos hablan de los tipos de datos, entonces nosotros vamos a encontrar que hay, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al origen de los datos, pues pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos, pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Ese tema, digamos, del dato cualitativo, quiere decir que el dato me va a referir una cualidad o una categoría de algo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de de la cualidad, ¿cierto? Me describe algo. Entonces, yo puedo decir de un grupo hombres y mujeres, ¿cierto? Hay tantos hombres, hay tantas mujeres en ese grupo, por tanto yo veo que ese grupo está conformado por hombres y mujeres, es mixto. Esa es una cualidad de un grupo. Pero cuando yo voy al dato quanti que viene de cantidad, es algo que yo puedo medir. Entonces de ese grupo yo puedo decir, puedo observar que hay tantas mujeres, 10 mujeres y hay 20 hombres, o hay 10 mujeres y hay 5 hombres. Entonces ahí yo ya estoy dando el dato cuantitativo, que en este caso es una cantidad medible. Cualquier expresión, cualquier dato que me permita medir, ¿cierto? Y lo cualitativo, que viene de cualidad, ¿cierto? Viene de las características que tenga algo, ¿cierto? En el ejemplo, digamos, aplicado a la gestión documental, pues tenemos que algo cualitativo puede ser el tipo de documento que yo tengo allí para gestionar. No sé, unas facturas, unas remisiones, unas cotizaciones, unas hojas de vida, ¿cierto? Y quanti sería el número de folios que contiene ese documento, ¿cierto? Ahora bien, de acuerdo al origen, entonces lo que vimos cualitativo y cuantitativo es de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al origen. Entonces yo puedo recabar los datos primarios, es decir, directamente, los recolecto directamente para la información, para la investigación que yo estoy adelantando. Entonces, si yo como agente investigador voy y recolecto o recabo unos datos por medio de una encuesta, por medio de una entrevista, yo estoy haciendo ese origen de los datos que yo los estoy produciendo serían primarios. Ahora, si yo no los produzco para la investigación, sino que ya existen y yo voy y los consulto, entonces esos datos serían secundarios, ¿sí? Porque ya vienen de una fuente o un origen, puede ser una entidad del Estado que se encargue de la estadística, puede ser de la misma empresa que ya haya hecho una recolección de unos datos con otro propósito, pero los datos existen, ¿cierto? Entonces yo voy y los consulto, en este caso pues ese origen sería secundario.
Cuando ya hablamos de acuerdo a la estructura, entonces vamos a tener que hay unos datos que se denominan estructurados, otros que se denominan semiestructurados y otros que se denominan no estructurados. Cuando hablamos de estructurados, datos estructurados, quiere decir que vienen organizados en filas y columnas, vienen, ¿cómo se llama? En investigación económica son transversales, ¿cierto? Yo tengo en una fila, puedo tener, por ejemplo, los distintos años de observación del dato, y en las columnas puedo tener las distintas variables, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo dato estructurado, tiene filas y columnas, hay un orden, hay unas denominaciones, se identifican en una base de datos los datos, o en una hoja de cálculo o en un formulario, están plenamente identificados los datos, pues están organizados, eso se le llama estructurado. Cuando nos dicen que es semiestructurado, los datos vienen con algún orden, pero no viene con un formato muy rígido, ¿sí? Entonces puede ser un metadato, que es una serie de números concatenados, unidos por unas comas, por unos puntos y comas. Hay una serie de datos, yo los observo, pero tienen cierto orden, están separados por puntos, por comas, pero no los identifico realmente a qué corresponden, ¿sí? Entonces no hay esa estructura, esa denominación, en esta fila es esto, en esta columna es esto. Entonces, pero pues tienen cierto orden, entonces serían semiestructurados, y ya los no estructurados, que viene siendo lo que se produce, por ejemplo, en una entrevista, lo que se produce, por ejemplo, en un texto, ¿cierto? En un correo, en una imagen, en un audio, en un video, que no hay una estructura. Cuando hablamos del dato, de acuerdo a su medición, nosotros vamos a encontrarnos con que el dato puede ser nominal, puede ser ordinal, puede ser de intervalo o de razón. Cuando nos dan un dato nominal, nos están dando, digamos, una cifra, ¿cierto? Que nos indica a qué hace referencia, o sea, se puede identificar la información, ¿cierto? Entonces les dice, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Entonces, salario del jefe de la empresa, por poner un ejemplo. Pero ese solo dato nominal pues no viene con un orden, pues no viene jerarquizado, no lo puedo ordenar, ¿cierto? Simplemente lo estoy observando, simplemente el dato nominal. Pero cuando yo ya tengo los datos, por ejemplo, cuando yo ya tengo una base de datos estructurada, por ejemplo, con una serie de salarios de todos los miembros de la empresa, y yo, por ejemplo, le puedo dar una jerarquía. Entonces yo digo, bueno, y si yo llego y coloco del salario más grande al más bajito para ver quién gana más, entonces yo ya le estoy dando una categoría. Yo sé que son salarios, pero ya le estoy dando un orden, ¿cierto? Entonces le estoy dando una jerarquía de mayor a menor. Entonces ahí yo estoy viendo el dato ordinal. De intervalo quiere decir que hay una serie de mediciones que se repiten, ¿cierto? Con cierta medida de medición. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes un metro. Entonces, yo sé que cada centímetro me va marcando un número. Y a medida que yo me voy desplazando de izquierda a derecha, voy encontrando
que ese número va aumentando en una medida constante, ¿cierto? Que es el centímetro. Entonces 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Pero en los intervalos no conocemos el cero. Es decir, nos van a dar los datos, pero estos no incluyen el cero. Entonces, por ejemplo, en las fechas no hay ceros, porque pues el año cero no existe, o por lo menos en la era moderna pues no existe, ¿cierto? Siempre hay un año, no hay un año cero. Esto, pues a diferencia de ya los datos de medición de razón, sí incluyen el cero. Por ejemplo, yo puedo establecer cuál fue el número de archivos transferidos al archivo central. Entonces yo puedo decir, mire, este mes hubo 0 archivos transferidos. Quiere decir que el contexto del dato incluye el 0 como una medida y no es irracional. Es decir, se puede entender que el 0 tiene un significado. Si usted le dice a un grupo, venga, denme sus datos de edad, y cada uno expresa una edad, ahí me están dando unos, digamos, unos datos de intervalo, porque pues ninguno me va a decir que va a tener 0 años. Entonces yo ya puedo establecer las diferencias de edad que haya, que existen dentro del grupo. Entonces cuando a mí me dicen ¿cuántos años tiene usted? Y usted me responde 0 años, pues no es un dato de intervalo, sino ya de razón. Es un dato, es un dato, si usted me dice 0 años, pues no tiene contexto dentro de lo que estoy preguntando. Ahora bien, si yo digo, venga, ¿cuántas personas de este grupo tienen un avión privado? Entonces alguien me puede decir, no, 0, yo no tengo avión privado. Entonces ahí en ese contexto sí cabe la medición de razón. Entonces de intervalo no incluye el 0, hay unas distancias constantes, se pueden medir. Y de razón incluye el 0 dentro del contexto de los datos. Entonces la información también puede tener unos atributos de calidad, es decir, yo tengo que tener unos requisitos mínimos para poder utilizar la información dentro de un proceso de investigación. Entonces, si definimos la información como los datos procesados y contextualizados que modifican lo que sabemos porque generan conocimiento, ¿cierto? Modifican lo que sabemos porque también pueden apoyar una decisión, que si yo tengo conocimiento puntual de algo que me puede servir para una toma de decisión, la puedo basar en un dato cierto, en una decisión objetiva, una decisión racional, ¿cierto? Porque tengo una información detrás de ella, tengo un conocimiento detrás de ello. Entonces tiene una utilidad, ¿cierto? Entonces para que pueda ser útil, para que me pueda generar sabiduría, para que me pueda apoyar en la toma de decisiones, pues la información debe ser exacta, que refleje lo más cercano a la realidad posible, que no haya errores. La información debe ser oportuna, es decir, que esté disponible cuando se necesite, que sea pertinente, es decir, que corresponda a lo que se requiere. En este caso, la investigación, si la investigación requiere un dato puntual, pues la pertinencia no es que a mí me salgan con otro dato que no necesitaba, o sea, que me salgan es con el dato que realmente necesito, o que yo compile los datos que realmente necesite. Eso es pertinencia, o sea, que responda a la necesidad que yo tengo. Los datos deben ser confiables. Esto tiene que ver con las fuentes de donde provenga el dato. La fuente puede ser verificable, es decir, que yo pueda replicar digamos, la recolección y me pueda encontrar con lo mismo
que me estaba diciendo esa fuente, y que la fuente sea consistente, es decir, que sea una fuente reconocida, que sea una fuente donde siempre se genere la información, que sea una información que tenga, digamos, la fiabilidad necesaria. Igualmente la información debe ser completa, que me cubra todos los aspectos importantes que yo necesite sin que existan vacíos o datos que no se puedan recabar, pues que haya huecos en la información, pues eso daña mucho la calidad de la información. Y finalmente, pues que la información sea accesible, es decir, que yo pueda consultarla, ¿cierto? Fácilmente, lógicamente, pues respetando todos los aspectos de confidencialidad que da la ley y que pide la investigación, ¿cierto? Entonces recordemos eso: la exactitud, lo oportuno, lo pertinente, lo confiable, lo completo y lo accesible. Esos son los atributos de la calidad de la información. El sistema de información, ya entonces pasando, digamos, a lo que se puede construir con la información, ¿sí? Es un ciclo. Entonces nos hablan de que tiene 5 componentes. Entonces el sistema de información primero le entra el insumo, que es el dato en bruto, ¿cierto? Entonces el sistema de información captura el dato, luego que ingresa al sistema de información se procesa, es decir, nosotros lo transformamos en información útil, es decir, le damos contexto. Luego de procesar el dato, de transformarlo en información, lo almacenamos, lo conservamos para su uso posterior. Le procuramos al sistema unas opciones o, digamos, diversas salidas de esos datos, de esa información almacenada, que puede ser mediante un informe, mediante un reporte, mediante una construcción de indicadores. Y finalmente, pues se hace un proceso de retroalimentación, un proceso de Kaizen, de control, ¿cierto? Que me permita mejorar y ajustar el propio sistema de información. Revisar en qué etapa pudo presentarse algún fallo, por ejemplo, en la etapa de almacenamiento no se conservaron la mayoría de datos, hubo pérdida de datos, o en la parte de entrada no se está capturando el dato con la cualidad de los datos que habíamos mencionado, la cualidad pues para convertirlo en una información de calidad, etcétera, ¿cierto? Entonces se hace una retroalimentación. Entonces el sistema de información es como su nombre lo indica, son una serie de componentes o de pasos que se deben surtir para poder convertir el dato en una información útil, que el sistema permita su almacenamiento y que permita una serie de entregas a los usuarios de la información, ya sean informes, reportes, indicadores. Entonces todo es un sistema porque todo está unido, ¿cierto? Todo funciona, digamos, dependiendo una etapa de la otra, ¿sí? Todo funciona como el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema, ¿sí? Si tengo un fallo en la sangre, pues me fallan los demás sistemas, me fallan los demás componentes. Entonces todo debe funcionar coordinadamente, todo debe funcionar de manera coordinada, pues para que se cumpla el objetivo, que es entregar la información útil a los usuarios, ¿cierto? Y pues lógicamente pues que haya una revisión, un control del mismo. Entonces hay varios sistemas de información, ¿sí? Entonces se habla
del sistema TPS, que es por ejemplo, un registro de informaciones diarias de lo que pasa en una organización. Entonces acá dice que pues una organización le pueden radicar cartas, le pueden radicar PQRs, pueden haber por ejemplo ventas, todos los días se hace una venta, se generan facturas, documentos de facturación. Entonces ese TPS es las transacciones diarias y ahí hay un sistema de información. Hay otro sistema que se denomina el MIS, que es el que genera reportes periódicos para mandos medios. ¿Qué es eso? Yo les hablaba en la última clase que las jerarquías o las estructuras organizacionales de las empresas se dividen en los operativos, los mandos medios y digamos, los entes administrativos, ¿sí? Entonces el MIS es un sistema que genera indicadores de la gestión de los procesos de las empresas. Entonces, por ejemplo, puede ser un reporte de ventas. Entonces, el coordinador de ventas de una empresa puede solicitar un informe de una serie de indicadores de las ventas de la empresa, y con base en ese informe, que lo produce un sistema de información, pues puede tomar decisiones o puede hablar con su equipo para mejorar o para fortalecer algo de ese proceso de la empresa, ¿sí? Está el DSS, que simula escenarios para decisiones no estructuradas. Recordemos que no estructurado es un dato que no está plenamente ordenado, es texto, es video, ¿sí? No tiene una estructura, no está en una base de datos. Está el EIS, que sintetiza información estratégica para la alta dirección. Entonces acá ya también son informes, pero que van con una información muy puntual para la alta dirección, para tomas de decisiones estratégicas. Está el ERP, que es un sistema que integra todos los procesos de todos los recursos de la empresa, los planifica, ¿cierto? En un solo sistema. Puede ser un software, ¿cierto? Que me permita controlar logística, inventarios, ventas, contabilidad, ¿cierto? Entonces me junta toda la información en un solo sistema. Y están los sistemas SGD, que gestiona el ciclo vital del documento. Quiere decir que gestiona qué área lo produce, qué trámite se debe hacer con el mismo y cuál va a ser su respectiva transferencia y tiempos de conservación. Muy bien. Ahora pues vamos a pasar al tema de la investigación científica, ¿cierto? En esta parte pues tenemos que tener presente que la investigación científica es un proceso, ¿cierto? Sistemático, es organizado, tiene una rigurosidad, que aplica un método que se llama el método científico. ¿Para qué? Generalmente es para dar respuesta a un problema, es donde hablamos de la investigación aplicada, o puede ser investigación pura, que es simplemente generar un conocimiento que pueda ser validado por los demás pares científicos y le puedan dar pues confiabilidad a ese conocimiento generado. En el mundo académico se ve mucho la investigación pura, pues no, sin excluir el tema de la investigación aplicada, que también es
todo lo que nos da, digamos, los avances, donde se prueba pues todas las teorías y todos los nuevos conocimientos, ¿cierto? Pero generalmente en el contexto empresarial pues se ve siempre una investigación aplicada, porque la empresa pues requiere la solución de un problema en concreto, referente a desde la gestión documental hasta los procesos contables, administrativos, de talento humano, etcétera. Entonces, un ejemplo de investigación pues puede ser que se hace un diagnóstico integral del archivo, que por cierto lo exige la normatividad colombiana, y al hacer eso pues es un ejercicio de investigación, ¿cierto? Porque pues al diagnosticar algo pues se pueden encontrar problemas, y si se encuentran problemas pues se ofrece una solución, se miran sus causas y se ofrece una solución. Entonces en eso pues estamos haciendo un ejercicio sistemático, organizado y riguroso para la solución de un problema. ¿Por qué se investiga en una empresa? ¿Por qué se debe investigar? Porque pues las decisiones informadas siempre son las mejores, porque reducen la incertidumbre, reducen el riesgo en la dirección de una empresa. Si yo conozco las causas de un fenómeno, si yo sé qué es lo que lo está ocasionando y sé cómo lo puedo resolver, pues la decisión administrativa que yo haga respecto a eso va a ser una decisión que tenga menos riesgo a una que yo tome solamente por la intuición, por mi parecer, por el consejo de alguien, ¿cierto? Entonces es una decisión informada que reduce la incertidumbre, el riesgo. ¿Por qué más se puede investigar? Porque yo puedo detectar oportunidades, ¿cierto? Así como puedo detectar oportunidades, puedo detectar amenazas a tiempo. Puedo adelantarme un poco a sucesos que no han ocurrido, pero que pues los datos, la información, la investigación me indica que pueden llegar a suceder, ¿cierto? Que tienen una alta probabilidad de que suceda. Entonces, bien sea en lo positivo, que sería una oportunidad, o en lo negativo, que sería una amenaza. La investigación puede diagnosticar un problema que se está presentando, ¿cierto? Porque pues mira sus causas, mira sus posibles soluciones. Entonces puede permitir el diagnóstico y la solución de problemas. Puede impulsar la innovación, porque la investigación genera sabiduría y conocimiento, porque usa información, ¿cierto? Y la innovación no es más que, digamos, una forma distinta de hacer las cosas, o una forma que genere valor dentro de una organización. Entonces, al comprender usted fenómenos que antes no comprendía, puede usted aplicarlos o puede generar soluciones innovadoras, porque está promoviendo, promulgando una nueva forma de hacer los procesos. Eso es innovar dentro de la gestión administrativa, ¿cierto? De la gestión de una empresa. Nuevas formas de hacer las cosas de manera más eficiente y de manera más eficaz. Y también pues para cumplir normativa, porque pues si bien es cierto, este tema de la gestión documental proviene de muchas normas que desde el sector público son obligatorias, pues también se puede aplicar la investigación para cumplir esos requisitos legales. Entonces, una investigación siempre tiene 5 elementos que no deben faltar. Entonces es como la receta de la investigación. Entonces, la investigación usted le debe incluir un sujeto, que es a quién se está investigando. Ojo, no solamente el sujeto pueden ser personas, porque
porque la palabra sujeto lo puede llevar a uno inmediatamente a inferir que se trata de un ser humano, de una persona, pero en una investigación pueden haber distintos sujetos que se puedan usar. Entonces, ¿quién se investiga? ¿Qué se investiga, no? ¿A quién está dirigido la investigación? El objeto, o sea, ¿qué objetivo tiene la investigación? Los medios, métodos, instrumentos por los cuales o por medio de los cuales yo hago la investigación, los propósitos que se persiguen, ¿cierto? ¿Qué se investiga y para qué? ¿Cierto? Que esa es la diferencia entre el objeto y el fin. Y finalmente, ¿qué lugar, en dónde y cuánto tiempo voy a durar investigando eso? ¿En dónde y cuánto tiempo voy a durar investigando? Entonces acá tenemos que según la finalidad nos vamos a encontrar con que pues el fin de la investigación puede ser básica o pura, que es generar teoría sin aplicación, o aplicada en donde ya sabemos que vamos a resolver un problema. Según el enfoque, la investigación puede ser enfocada hacia algo cuantitativo. Recordemos que cuantitativo es medición, es poder medir, ¿cierto? El enfoque va a ser de medición, entonces vamos a, dentro de nuestra información, pues vamos a encontrarnos con datos estadísticos, ¿cierto? O si bien puede ser un enfoque cualitativo, que ya sabemos que son comprensiones de cualidades, características, significados, percepciones de una sociedad o de lo que se produce dentro no dentro de una ciencia humana, sino ya pues, en el contexto de una empresa, pues ya son los resultados de las entrevistas, etcétera. O también el enfoque pues puede ser mixto, o sea, yo puedo combinar ambas técnicas, puedo tener unos datos estadísticos y puedo tener también generación de texto o imágenes que yo pueda interpretar para sacar las cualidades. Según el nivel o el alcance de la investigación, ¿sí? Ya hemos visto que es finalidad, el enfoque, alcance, pues yo puedo tener un alcance exploratorio, es decir, conocemos poco sobre un tema, pues voy a explorarlo mediante una investigación exploratoria para conocer un poco sobre ese tema que el mundo científico no conoce. Pues, por ejemplo, ¿habrá vida en otros planetas? Pues eso es una investigación exploratoria. Pues ese tema puntual es poco conocido o la humanidad conoce poco de eso, ¿cierto? El alcance puede ser descriptivo, entonces yo me voy el alcance de mi investigación va a ser describir características de personas o procesos, ¿cierto? Entonces esto va a generar datos que pues, cualitativos, totalmente cualitativos, ¿cierto? Porque al describir características, pues yo me voy a encontrar con texto, con comprensión, con conceptos, con detalle de situaciones contadas por las personas o contadas por el investigador. Correlacional, el alcance correlacional, esto se ve mucho en economía o se ve mucho en las ciencias humanas, en donde yo busco la relación entre dos variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo investigar si el aumento del salario en un país genera desempleo o no genera desempleo. Yo puedo buscar la relación, la correlación y poder decidir si, mire, si aumenta el salario se genera empleo o no se genera empleo. Entonces, ¿con base en qué? Con base en unos datos. Esto ya puede ser muy cuantitativa, ¿cierto? Porque estamos hablando de variables que se miden,
Entonces la correlación puede ser muy tirada hacia el tema cuantitativo, ¿cierto? Números. O la investigación puede tener un alcance explicativo. Entonces, mire, yo quiero entender, quiero establecer las causas de X fenómeno. Por ejemplo, quiero entender las causas del fenómeno de la indigencia en Armenia. Entonces usted hace una investigación para poder explicar el por qué se genera ese problema de indigencia en la ciudad y establecer las causas. Y al establecer las causas, pues usted puede proponer digamos, desde el punto de vista de la finalidad, cambiar hacia la aplicación de los conocimientos, de esa sabiduría generada por esa investigación explicativa para pues poder generar políticas que puedan solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Según el diseño, entonces nos vamos a encontrar con que podemos tener un diseño experimental. En este caso, simplemente lo que hacemos nosotros es que dentro de un ambiente de laboratorio, que puede ser un laboratorio, puede ser las personas de una ciudad, las personas de un país, o ya en un ambiente más controlado, puede ser un laboratorio químico, un laboratorio físico, un laboratorio de materiales, en donde yo hago un ejercicio de manipulación, o sea, yo intervengo en el fenómeno para observar cómo se comporta y así poder entender más lo que estoy investigando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo en una sociedad hago, no sé, empiezo a dar formación sobre educación sexual a los jóvenes en los colegios. Entonces yo hago esa intervención y luego hago el estudio para ver, por ejemplo, si los embarazos juveniles disminuyeron, aumentaron o siguen iguales. ¿Sí? Entonces puedo experimentar desde la parte social o en un laboratorio simplemente combino ciertos precursores químicos y miro qué logro y qué creo de acuerdo a eso. Entonces, eso es un experimento, ¿cierto? Si no es experimental, entonces simplemente observamos el fenómeno, pero no intervenimos en él. O sea, no manipulamos ninguna variable, ningún insumo de la investigación. Simplemente hacemos una observación transversal, que quiere decir en un momento y en un lugar determinado, ¿cierto? O longitudinal, que quiere decir que lo puedo hacer a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, o sea, por muchos años. Según la fuente de los datos, entonces la investigación puede ser documental. Entonces yo solamente me voy a concentrar en analizar fuentes escritas y registradas. Hago una revisión documental de todo lo que se ha hablado de teoría, literatura sobre un fenómeno, sobre un problema, y yo hago la compilación de esos documentos y produzco el informe de investigación. Digo, mire, esto es este es el estado del arte de tal fenómeno. Entonces esto es una investigación documental, ¿cierto? La fuente, si es una investigación de campo, entonces yo debo salir al entorno donde sucede el fenómeno que quiero estudiar, ir al sitio, ¿cierto? Al lugar del fenómeno y recoger datos de manera directa. Entonces recordemos que esto es la naturaleza del dato, ¿cierto? Que sería, esto sería el origen, que sería primario, ¿cierto? Estoy recogiendo los datos de la población directa donde ocurre el fenómeno. O mixta, yo puedo combinar una revisión de documentos sobre un fenómeno y al tiempo hacer investigación de campo recogiendo datos puntuales, ¿cierto? De fuente. Entonces, documental sería fuentes secundarias, de campo serían primarias, y mixta una combinación entre fuentes primarias y secundarias.
Bueno, toda investigación tiene unas características que se replican, porque es un método, ¿cierto? Entonces, al ser un método está escrito y ahí es una forma de hacer las cosas que ya todo el mundo conoce y todo el mundo hace. Entonces, esas características de toda investigación científica es que debe ser sistemática, sigue un proceso ordenado, no improvisado, es un procedimiento que ya está escrito, es un procedimiento que ya está verificado. Entonces acá no hay lugar a improvisaciones, no hay lugar a hacer acciones que nazcan del investigador por, por cualquier circunstancia, sino que se sigue un orden. La investigación debe ser objetiva, es decir, acá no hay sesgos de ningún tipo por parte del investigador, no se hablan de opiniones personales, porque acá se está hablando es de información producida por los datos. Entonces, los datos que se vuelven información son totalmente objetivos, porque ahí no hay ningún tipo de, así sean cualitativos incluso. Usted como investigador no puede darle sesgo o opinión personal, sino simplemente volver esto conocimiento lo más objetivo posible. La investigación debe ser verificable, es decir, si yo llego a un resultado de investigación, a un conocimiento o una sabiduría particular, pues esta información debe estar disponible en sus datos, en sus procedimientos, en los métodos, para que otras personas puedan verificar que lo que yo alcancé en esa investigación sí es cierto. O sea, es decir, ellos llegaron a la misma conclusión que yo llegué. Entonces, esa verificación por parte de otros científicos es muy importante en la comunidad científica porque eso le da validez a lo que se encontró, ¿sí? Si una investigación no puede ser verificada por otro científico, pues se pone en duda, ¿sí? Otro científico puede decir, venga, yo hice lo mismo que usted hizo, cogí los mismos datos, cogí los mismos métodos, pero yo tengo otra conclusión, entonces la comunidad científica no le puede dar validez a ese dato, a eso que se encontró, a esa información que se encontró por la investigación. La investigación es totalmente empírica, quiere decir que se basa en observar y se basa en la experiencia que otros han tenido. La investigación debe ser rigurosa, debe seguir métodos, debe seguir procedimientos. Todos estos métodos pues, son los métodos reconocidos por la comunidad científica, y si hay unos nuevos pues deben estar justificados y deben estar debidamente validados. Y la investigación es acumulativa, porque uno construye sobre el conocimiento de otros. Uno aporta conocimiento o sabiduría con base en todo lo que otras personas hayan producido sobre ese campo del saber, ¿sí? Entonces se acumulan los conocimientos. En parte el funcionamiento de la sociedad moderna se basa en conocimientos de hace muchos años en diversos campos que han producido mejoras o han producido inventos que permiten una mejor calidad de vida y le dan forma al mundo en el cual nosotros convivimos hoy en día. Pero todo eso es fruto de las investigaciones acumulativas del pasado. Ahora bien, ya para ir cerrando un poco la sesión de hoy, vamos a hablar sobre los objetivos de la investigación, ¿cierto? Entonces, generalmente los objetivos siempre tienen dos categorías. Entonces, se habla del objetivo general como el marco al cual yo quiero llegar, el propósito central de mi investigación, o sea, hacia dónde, qué es lo que necesito, qué es lo que busco con la investigación. Y
ese objetivo pues guarda mucha coherencia con el problema que yo formulé. Generalmente nosotros hablamos en investigación de problemas. Entonces, la pregunta de investigación siempre es un problema, ¿cierto? Que uno formula. Entonces, el objetivo que yo me proponga, pues debe estar en coherencia con el problema que yo formulé previamente. Ahora, los objetivos específicos desagregan ese objetivo general en pasos. Es decir, ¿cuáles son los pasos que debo concretar? Haga de cuenta como una lista de chequeo, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos que debo ir realizando para poder alcanzar ese objetivo general, ¿cierto? Es decir, que al cumplir todos los objetivos específicos, yo alcanzo el objetivo general. Una característica de ambos objetivos es que se expresa, como es un texto, ¿cierto? Se debe expresar en un verbo medible. Con esto doy a entender que se expresa en un verbo infinitivo, que termina en ar, er o ir, ¿cierto? Entonces, identificar, clasificar, analizar, ¿cierto? ¿Qué se evita en la redacción de estos objetivos? Que la redacción no quede con un verbo muy genérico, muy general. Entonces, conocer, pero conocer es muy abierto, ¿cierto? Entender, pero entonces ese entender también queda muy abierto. Entonces, estos objetivos específicos deben ser muy evitando esas palabras, esos verbos muy generales, conocer, entender, y más bien algo más puntual, ¿cierto? Identificar, clasificar o analizar. Entonces, dentro del método científico se plantea unas etapas del proceso, ¿cierto? Del método o del proceso investigativo. Entonces siempre se debe identificar, hacer la observación de la realidad, de la sociedad, de la empresa, del país, etc. Identificar en esa observación un problema, formular el problema, es decir, formular la pregunta de investigación. Luego plantear los objetivos generales, que es todo lo que recordemos, es lo que da el propósito general del estudio. Que ese objetivo general tenga que tener relación con el problema de investigación. Y se plantean una serie de objetivos específicos. Por lo digamos, es usual encontrar un objetivo general y una serie de objetivos específicos. Entonces se dan los pasos, se especifican, bien, su nombre lo indica, una serie de pasos para que se pueda entender el fenómeno o el objetivo global de la investigación. Luego se construye un marco teórico referencial, que es una investigación documental de todo lo que se ha escrito, lo que se ha analizado, lo que se ha dicho sobre un tema en el mundo, en Colombia, ¿cierto? Se hace una revisión exhaustiva de esa literatura. Luego se plantea el diseño metodológico, es decir, cuál es el tipo de investigación que se va a hacer. Recordemos las que habíamos visto ahora más tarde, ¿cierto? Si va a ser con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Dentro de ese alcance, bueno, ¿cuál va a ser mi población? ¿Cómo calculo la muestra? ¿Qué instrumentos voy a desarrollar para poder conseguir los datos, volverlos información, etcétera? Recojo la información, la proceso, hago el análisis de los datos y finalmente pues presento los resultados
y las conclusiones de la investigación. Que resultado y conclusión son dos cosas distintas, ¿cierto? Porque el resultado es el conocimiento que yo vi, ¿cierto? Mira, yo encontré que en estos datos pasa X. Entonces, de acuerdo a ese X, ¿qué concluimos? ¿Cierto? Entonces, esas son las etapas del proceso. Bueno, vamos a dejar la sesión de hoy hasta allí. Espero entonces que hagan una revisión de este material cuando tengan el momento, la disponibilidad del tiempo. Recuerden que para la próxima clase, o sea, el próximo jueves, entonces contestamos las preguntas que van a llegar adjuntas a este material. Que estén muy bien, gracias por su atención, muchachos, y nos estamos viendo más adelante. Un abrazo para todos.